Terminó el caso de la fiesta clandestina realizada en carretera El Salvador en medio de la pandemia. Analizamos si se hizo justicia. La Comisión de Finanzas del Congreso de la República aumentó la meta de recaudación fiscal a 63,000 millones de quetzales. Algunos los apoyan, otros no creen que sea lo mejor. Exploramos si eran necesarios los programas sociales ante la pandemia. Las lluvias en la región no han detenido el flujo de migrantes centroamericanos que van rumbo al norte del continente. El Ministerio de Trabajo inspeccionará comercios dedicados a la fabricación y venta de pirotecnia. Más de 120,000 familias fueron afectadas por el paso de ETA en Guatemala, según datos del Ministerio de Agricultura. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a la Medida. Es un gusto poder compartir con ustedes el análisis y por supuesto acompañar en este espacio a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Muchísimas gracias, Sandy. También para mí es un gusto poder saludarte y obviamente saludarlo a usted desde casa, ya que hoy, como todas las noches, tenemos 3 temas interesantes. Por supuesto, le damos seguimiento a distintos temas que marcaron la jornada y también le queremos hacer una invitación para que esté pendiente de TN23 porque también le hemos dado cobertura especial a esta tormenta tropical Iota, Julio, y es necesario entonces poder mostrar el avance, cómo va la situación. Recordemos que para mañana también se espera tener el mayor impacto en nuestro territorio. Tienes absolutamente toda la razón, Sandy, y es que, a ver, le invitamos a usted. Hoy vamos a tener temas que son bien importantes. Se recuerda de aquella fiesta clandestina, haremos el análisis también. Haremos un análisis posterior de otros 2 temas que me lo reservo, Sandy. Mejor vamos con el primero. Iniciamos entonces, conozcamos qué dijo el juez en este caso. De este año, en las redes sociales circularon varios videos de una fiesta clandestina que se hizo en carretera El Salvador. En los videos se pudo evidenciar el incumplimiento de las normas sanitarias para impedir el contagio y la propagación del COVID-19. El Ministerio Público procesó a varias personas por el consumo de bebidas alcohólicas, por incumplir con el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y desobedecer el toque de queda. La fiscal del caso informó que el proceso de 9 personas quedó cerrado a través de un criterio de oportunidad. Solicitar el criterio de oportunidad previo al resarcimiento de la sociedad, en este caso que fue una donación en insumos hospitalarios a los bomberos, al Hospital del Parque de la Industria y bomberos voluntarios de los municipios de Santa Catarina y San José Pínola, así como una disculpa pública en la audiencia que se está llevando a cabo el día de hoy. Los acusados no enfrentarán un juicio porque cometieron un delito menor, realizaron una donación de insumos y ofrecieron una disculpa pública. Pido disculpas a todo el pueblo de Guatemala por haber cometido error. Abel Armando García Samayoa, yo me disculpo ante la República de Guatemala y todas las personas por lo ocurrido ese día, ¿verdad? Mi nombre es Ricardo Escobar y pido perdón al pueblo de Guatemala por lo sucedido. Todo fue un error. El proceso de los 9 acusados quedó cerrado por 1 año. Durante ese tiempo no deben cometer otro hecho en contra de la ley. Cada señalado pagó una donación del daño provocado de 1,000 quetzales en insumos a los cuerpos de socorro. Si no cumplen con las condiciones del criterio de oportunidad, el caso, por desobedecer las normas sanitarias por el COVID-19, se reactiva y serán procesados nuevamente por juez competente. Me permite quedarme pensando y meditando un poquito sobre esta decisión, pero bueno, es importante que analicemos sobre la misma, así que yo creo que ahora vamos a pasar, antes de analizar con Sandy, a los datos, y los datos están aquí en pantalla en este momento, así que Sandy, por favor, escuchémoslos y después hagamos el análisis. La legislación penal guatemalteca contempla las denominadas medidas desjudicializadoras, las cuales pueden aplicarse cuando los delitos son considerados menores, así como en este caso. A ver, siempre anote, porque a mí me gusta que usted sepa los artículos en casa. Artículo 25 del Código Procesal Penal dice: criterio de oportunidad. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados,
podrá abstenerse de ejercitar la acción penal. En el caso relacionado a la fiesta clandestina se aplicó criterio de oportunidad por la siguiente causa. En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, podrá imponerse esta medida sustitutiva. La pregunta es, Sandy, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Estamos de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Y qué lección nos deja esto? Una de las lecciones, o a lo mejor uno de los mensajes también que nos envían es que en este tiempo, si tienes dinero, puedes hacer una fiesta. Y no hay problema que haya pandemia y no hay problema que estés probablemente poniendo en riesgo a mucha parte de la población guatemalteca. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice que aplico el criterio de oportunidad cuando efectivamente mi acción no pone en riesgo a los demás. Y vaya si no se puso en riesgo aquí a muchas personas, porque cuando ellos se fueron a su casa podrían haber infectado a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos y a todas las personas que vieron después. Es aquí donde estos famosos criterios de oportunidad o medidas desjudicializadoras que tanto hemos pedido que se apliquen, creo que al final de cuentas también, no sé, nos deja mucho en qué pensar. Porque ¿cuál es la otra parte de la sanción? Una donación para los bomberos, en este caso, por 1,000 quetzales. De 1,000 quetzales por cada uno, y la disculpa pública que tú pudiste escucharla ahí. En mi criterio, no creo que fue suficiente. Pero Julio, ¿qué dice la ley? Es decir, nosotros podemos pensar y exigir lo máximo, pero la ley también que indica en casos como estos. Sí, Sandy, lo que pasa, fíjate que aquí la ley solo aplicaron un artículo. Aplicaron en este caso solamente el artículo 305, cuando se podía haber aplicado también el 301. Entonces, ahí ya tenemos dos delitos, los cuales yo creo que los dos aplicaban. Uno, la transmisión de... Dice, no dice pandemias, pero sí dice en situaciones pues que pueden poner en riesgo a la población en enfermedades. Y el otro tema, desobedecer. ¿Y qué desobedecieron? Desobedecieron el tema de un toque de queda del consumo de licor. No se puso ninguna, o sea, ni siquiera se tomó en cuenta por el Ministerio Público, mucho menos obviamente por el juez, que si no se lo piden pues no lo otorga, obviamente, el hecho ese del peligro que hubo de la transmisión de enfermedad, como dice el Código Penal. Solo se tomó en cuenta el hecho de desobedecer en este caso una norma que era pues un acuerdo gubernativo, el hecho de cargar la mascarilla y de no consumo de alcohol en este caso. Y por eso la pena no sobrepasaba, porque aquí iba de 1 a 3 años, no sobrepasaba los 5 años. Creo que fue una mala lección porque se podía haber puesto también el otro delito, el artículo 305 del Código Penal. ¿Y quién debió haber agregado este artículo, Julio? ¿Y qué hubiese pasado si se agrega este también como parte de la acusación? A ver, Sandy, este artículo tenía que haber sido solicitado, en este caso, por los fiscales que llevaron precisamente la acusación para este caso en específico. ¿Ministerio Público? Ministerio Público pudieron haber pedido 301 y 305, en mi criterio. Le digo por qué. 301 del Código Penal, desobedecer una norma y la desobedecieron, ¿verdad? El toque de queda, el no consumo de licor, a esa hora por lo menos. Y el artículo 305, más grave, el peligro en que pusieron a muchas personas, incluyéndose a ellos mismos, de la transmisión de una enfermedad. Aplicando los dos delitos, se hubiera llegado más o menos a unos 7 años de privación de libertad, y ahí ya no es conmutable. Ante esta situación, sabemos que, Julio, no es el único caso que se ha registrado en el país de la realización de eventos como estos, fiestas clandestinas, poniendo en riesgo la vida de otras personas, la salud y sobre todo también no acatando las disposiciones presidenciales en este caso. Hay que estar pendientes, Julio, porque, por ejemplo, si en esta situación se obtuvo esta resolución, esperaríamos entonces que similares se tengan, porque entonces porque unos sí y otros no, ¿verdad? El principio de igualdad, ¿verdad? Dentro del derecho penal. Tienes toda la razón. Y al respecto de lo que acabas de preguntar, yo quisiera por favor que viéramos unos datos. Nuestra producción ya los tiene listos y nosotros los vamos a compartir con ustedes. Así que escuchen por favor. El criterio de oportunidad solo puede ser otorgado por un juez de primera instancia, declarándose el imputado culpable y recibiendo una pena mínima, que no es la prisión. En el caso de la fiesta clandestina de Carretera El Salvador, la jueza decidió que los imputados otorgasen la donación, que ya dijimos, equivalente a 1,000 quetzales, y que pidieran una disculpa pública, que de pública no sé qué tan pública es, porque queda ahí en la grabación de la audiencia.
Sin embargo, este no es el único caso y tú lo señalabas. Durante la pandemia se dieron otras aprehensiones por situaciones similares y habrá que dar seguimiento para establecer cómo se resuelve, porque aquí entonces, si ya se resolvió de esta manera, pues sería injusto que en otros casos similares se decidiera de una manera distinta, porque entonces tenemos una justicia que no es balanceada, que no es equilibrada, que no es igualitaria, que no es equitativa. Exacto, Julio, y es preocupante porque entonces el mensaje, insisto, que se está enviando en este momento es de que, bueno, no respeten las normas, tienen un dinero entonces para darse el lujo de hacer una fiesta sin importar el número de personas invitadas, sin importar el riesgo que se pueda tener. Así es. Pues bueno, esta va a ser la sanción que ustedes podrían recibir. Vamos. Eso es lo que prácticamente se está diciendo y es preocupante porque sabemos que si bien en este momento existe una relajación por parte de la población guatemalteca, con este tipo de noticias yo creo que al final se va a relajar más, la situación ya no se va a tomar con tanta seriedad, porque sabemos entonces que las medidas también están un poco débiles, ¿no? Así es, totalmente. El mensaje es claro, tal y como tú lo has dicho, a desobedecer las disposiciones que en su momento puedan existir. A ver, estamos ahorita en la segunda fase, en la segunda ola del COVID-19. En este momento no hay ninguna restricción. Puede ser que no la vuelva a ver, ojalá, ¿verdad? Porque eso representaría que a Guatemala no le va a impactar tanto. Pero si en algún determinado momento se vuelve a poner alguna restricción como toque de queda, no consumo de alcohol a tales horas y algunas otras situaciones como no realización de fiestas o de reuniones varias, pues se va simple y sencillamente a desobedecer, porque ya el camino está marcado. Ese es el mensaje que, aunque yo siempre pido, ¿verdad?, que se aplique medidas sustitutivas y alternativas, creo que este era el caso preciso para no aplicarlas. Y sobre todo también por el impacto que causó, por la relevancia del caso también, Julio, Sí. Entonces debía darse una situación ejemplar también para poder transmitir entonces que es necesario que nosotros acatemos, pero bueno, esa es la situación entonces que se ha registrado, una pena mínima, ni pena, sino que un castigo de esta forma que yo creo que, bueno, cualquiera que tenga muchas ganas de hacer una fiesta, lo va a aceptar y lo va a tomar en consideración, ¿no? Lastimosamente, pero bueno. Así es, el bien común, ni visto ni oído. Mejor vamos a la pausa, ¿te parece, Vamos Sandy? al corte, pero cuando regresemos, ¿se va a aumentar la recaudación fiscal? Bueno, al menos eso es lo que indica la propuesta del presupuesto del siguiente año por parte del Congreso. Hablaremos algo de esto y del presupuesto también. No cambien, nosotros somos a la medida. En el proyecto de presupuesto enviado por el organismo ejecutivo al Congreso de la República, se contemplaba una meta de recaudación de 61.426 millones de quetzales. Sin embargo, la sala de trabajo la incrementó a 63.000 millones. Los parlamentarios redujeron la emisión de bonos en 5.127 millones. Ahora la colocación de estos asciende a 24.157 millones. El planteamiento original fueron 29.284 millones de quetzales en bonos del Tesoro. Nosotros, como Comisión de Finanzas, hemos incrementado la base, o hemos incrementado la meta tributaria de 61.426 millones a 63.000. Eso quiere decir que se ha aumentado en más de 1.500 millones de quetzales, con lo cual, como Comisión de Finanzas y como Congreso, estamos trasladando una reducción considerable de 1.500 millones a la emisión de bonos. Dentro del proyecto de presupuesto, se acordó destinar 1.000 millones de quetzales para los damnificados por el fenómeno tropical ETA, además de 1.400 millones para el capítulo de reactivación económica local. Aquí otra vez tenemos que analizar, Sandy, con mucha calma y realmente con mucha profundidad este tema. Así es. Número uno, ¿sabes que hay algunos diputados de la Comisión de Finanzas fuera de este tema de la recaudación? Que no es que se haya incrementado, se ha incrementado la intención de que se recaude. Están pretendiendo que se apruebe este presupuesto de urgencia nacional. Esto habría que verlo, no esto hay que analizarlo, porque el presupuesto siempre es algo demasiado serio, Sandy. Es muy importante que se pueda tomar la seriedad y no la celeridad del caso. Es correcto. Porque sabemos entonces que la Comisión de Finanzas ha hecho las adecuaciones correspondientes, pero también el resto de diputados tienen que conocer para poder votar y que se sepa entonces que se tiene un presupuesto consciente, para ver entonces también
si se han limitado a ciertas instituciones y si se le ha dado más recurso a otras, porque también es esa otra situación. No sabemos entonces cómo lo dejó, si se apega a la realidad o no de las necesidades. Así es, si se apega a la realidad nacional. Hagamos entonces un balance y un análisis de lo que están, digamos, pensando los legisladores de la Comisión de Finanzas para el tema de la recaudación fiscal. Veamos los datos que nuestra producción, como siempre, efectiva, eficiente y eficaz, ya los tiene. A ver, Sandy, el presupuesto general de la Nación de 2021, bajo la iniciativa de ley 5832, quedó fijado, al menos por lo que es la Comisión de Finanzas, en 99.700 millones de quetzales por el Ministerio de Finanzas y lo que están analizando en este momento en el Congreso. Todavía no se ha aprobado, porque esto tiene que llegar al Pleno. Sobre la deuda, un cambio implementado es que se redujo en 1.500 millones la emisión de bonos. Bueno, debemos decir que eso sí me parece bastante positivo. Además, este 2020, la meta de recaudación fiscal se ubicaba en 61.426 millones de quetzales. Sin embargo, para el próximo año la meta se incrementó a 63.000 millones de quetzales, es decir, 2.000 millones de quetzales más. La pregunta, o sea, teóricamente está bien, ¿no? Porque si recaudas más, puedes en teoría también invertir más. La pregunta es, ¿se podrá esto? ¿Ya hay una reactivación económica suficiente para el 2021? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Y cuál fue el análisis que hizo la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para determinar entonces que la recaudación se puede aumentar? Recordemos que ellos disponen, pero también se tiene que conocer o esperaría que se conociera cuál es la proyección, por ejemplo, del Ministerio de Finanzas, de la SAT, para ver si pueden llegar, porque Correcto. si estamos esperanzándonos en un aumento de la recaudación tributaria para dejar determinado presupuesto sin saber si realmente se va a cumplir, qué complicado, Julio. Vamos con números negativos si no se llega. Tú lo has dicho ahorita de una manera magnífica, decir, Sandy, porque esperanzados, esa es una situación. No, aquí lo que hay que hacer es tener una línea basal. ¿Cuál es la línea basal? Si nos vamos a aplicar a métodos estrictamente científicos, saber qué es lo que pasó el año pasado, por ejemplo, saber cuál fue el comportamiento de la recaudación tributaria este año, en donde estuvo la peor parte, obviamente durante la crisis del COVID, ver las causas, ver los efectos, pero ver también las posibles soluciones que puede tener, y esto permitir hacer una prospectiva pero real sobre esa base para el 2021. ¿Qué tanto va a aumentar el Producto Interno Bruto? ¿Qué tanto va a aumentar, en este caso, la deuda externa? ¿Qué tanto se va a incrementar el trabajo en Guatemala para poder ver una perspectiva real de una recaudación fiscal? Porque si no queda en lo que tú dijiste, buenas intenciones, pero ¿de dónde? Definitivamente, Julio, y hay más datos porque este tema la verdad es que causa mucha preocupación. Sí, sabemos que el presupuesto es un tema muy delicado y un tema en el cual se debe analizar muy bien para que de esa forma sea financiable. Técnicamente, tú lo has dicho, así es. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente, más datos de lo que la Comisión de Finanzas dice, para que usted conozca completo este tema. Con relación a la recaudación fiscal, ya lo dijimos para el 2021, Comisión de Finanzas está aumentando en 2.000 millones de quetzales para tener un gran total teórico en este momento de 63.000 millones de quetzales, que ya per se es un gran desafío de la SAT, es decir, nunca se ha llegado a la meta y menos a una meta tan grande y menos después de una recesión económica, de una pandemia y derivado también de hechos naturales como ETA, por ejemplo. Es un gran reto, Julio. Es exageradamente grande, así es. La reactivación económica después de la pandemia del COVID-19, Sandy, y los desastres naturales será algo complicado si no se apoya. ¿Cómo? Con créditos blandos a las MIPYMES, pero estos créditos blandos que tendrían que estar también aquí reflejados en el presupuesto, tienen que ser en gran cantidad a ese gran sector de la economía nacional que es la micro, mediana y pequeña empresa. Los MIPYME constituyen el gran colchón de la economía guatemalteca y esto creo yo que no lo hemos logrado entender en temas macroeconómicos. Y no debemos confundirlas con la economía informal, la cual, fíjate, para decirlo, también habría que apoyarla, también habría que beneficiarla. Y entonces sí podemos pensar en una mejor recaudación. ¿Sabes cómo? Aumentando la base tributaria, probablemente hablando de alguna amnistía fiscal para que vengan otros a pagar lo que no han podido pagar y obviamente obligando a quienes no han pagado a que lo hagan, ¿no? Un gran análisis que se debería realizar. Sabemos que en este punto pues ya toca a las bancadas que puedan conocer también
pueden existir ciertas enmiendas de curul que se pueden ir presentando en este presupuesto, Julio, para de esta forma entonces hacer un presupuesto realista, un presupuesto donde realmente se pueda establecer si se puede cumplir o no con esta meta de recaudación, porque si no, no valdría de mucho poder establecer un presupuesto tan elevado si no se va a llegar, porque recordemos que la recaudación tributaria es importante para que el presupuesto entonces pueda ejecutarse, para que los recursos lleguen a las instituciones, y ojalá que ese nivel también de análisis sea aplicado para la asignación de recursos, dando prioridad a los temas que son importantes, pero sobre todo también que a nivel de sistema se pueda establecer la misma cantidad, es decir, necesidades de salud, educación, seguridad, obligaciones del Estado. Y que se pueda evaluar estos puntos en el lado del sector justicia, que se le pueda dar a las instituciones también el presupuesto que merecen, no a unas más que a otras, porque entonces, como dicen, la mesa queda un poco chueca, ¿no? Totalmente, Sandy. Magnífico corolario que has dado para poder terminar este tema. Así que yo te propongo algo, que vayamos a una pausa comercial y luego regresamos con un tema que es también bastante interesante. ¿Eran necesarios los programas sociales para el COVID-19? Analicémoslo después de la pausa, regresamos en breve. Por favor, no cambie. Recuerde algo, somos a la medida. El dinero para los programas de bono familia, protección del empleo y créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas se entregaron como subsidio para la población durante la pandemia por COVID-19. Señaló Álvaro González Richie, ministro de Finanzas, en marco del uso y distribución de los recursos que aprobó el Congreso de la República. El uso de los recursos son recursos que no se están pensando en recuperar, por ejemplo, los fondos del bono familia. Son recursos que se pensaron en dar de una manera subsidiaria. Los préstamos que se dieron a través del CHN, está claro también de que no se puede esperar el índice de recuperación de un crédito normal. Siempre lo que se ha dicho por parte del Ejecutivo y mi persona es que estos recursos son ahora para subsidiar y que nosotros el próximo año ya no son subsidios, sino realmente son recursos para reactivar. Bueno, ahí lo tenemos entonces. Vamos a analizar este tema, si eran necesarios o no los programas sociales. ¿Te parece, Sandy? Por supuesto, Julio. Es importante poder evaluar y también cuáles han sido los mecanismos de transparencia que se han implementado. Claro que sí. Así que primero lo técnico. Vamos entonces a los datos para que usted tenga un contexto exacto. Aquí están en pantalla atrás de mí. Léalos, por favor, junto a su servidor. Y es que ante la recesión económica derivada de la pandemia del COVID-19, Sandy, muchos países, no solo Guatemala, otorgaron ayudas bajo la forma de subsidios a sus habitantes. Guatemala, en nuestro caso particular, implementó los programas del Bono Familia, del Fondo de Protección del Empleo y de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, es necesario acotar que para algunas personas estos programas sociales no son bien vistos, pues los ven como una especie de carga social de estados paternalistas, mientras que, por otra parte, hay personas que están de acuerdo y que han sido además beneficiadas con la ayuda brindada a través de estos apoyos de programas sociales que los estados, y aquí hablo no solo por Guatemala, otorgaron ante la pandemia derivada del COVID-19, más técnicamente conocido como el SARS-CoV-2. Vemos que con el COVID-19 hubo mucha necesidad. La situación económica del país se vio muy complicada, al igual que otros países también, por esta pandemia. Y por lo tanto, considero oportuno que se hayan establecido los programas sociales, Julio, porque sabemos que hay varias familias que se han visto beneficiadas. El Bono Familia es uno de ellos, donde sabemos también entonces cómo pues varias personas han tenido este tipo de beneficio también para poder ayudarse. Algunos se quedaron sin trabajo, otros han tenido situaciones complicadas y esto ha venido a ayudarles un poco también para poder salir adelante, porque recordemos, la necesidad existe, la alimentación tiene que estar, diaria, los servicios también, y pues mucha gente necesitaba también este apoyo. Por eso considero oportuno esta implementación de los programas. Muy interesante lo que estás diciendo, Sandy. Yo quiero hacer una acotación. A ver, ya en mi larga vida, diría yo, a Dios gracias, he tenido la oportunidad de conocer y vivir en otros países. Obviamente por el tema de mi padre en Italia, donde estudié también y viví. ¿Qué pasa ahí? Fíjate el modelo que tienen ellos en Europa.
Cuando una persona se queda desempleado, tiene algún problema, para evitar problemas de inseguridad, para evitar problemas de desnutrición y todo eso, el Estado italiano lo que hace es por 6 meses le brinda ayuda. ¿De qué manera? ¿Cuántos miembros son en su familia? 4. Vaya, perfecto. Entonces, aquí hay comestibles, hay leche, hay quesos, hay lo que ellos consumen, que es bastante distinto a lo nuestro. Pero además les daban, ahora me imagino que debe ser mayor, un estipendio que en aquel momento era mínimo, 1.500 euros, que a conciencia aquí en nosotros son casi 15.000 quetzales. Me imagino que ahora debe haber aumentado. Este mismo modelo se replica para los otros países europeos, para Estados Unidos y para Canadá. Y sobre todo vimos que programas sociales similares a los implementados acá durante la pandemia del COVID-19, hasta la propia Alemania los utilizó. Efectivamente, Julio, y vemos entonces otros de los programas sociales, el tema de la protección del empleo. Correcto. Otra situación también, varias empresas se vieron afectadas, varias empresas tenían esa posibilidad de no despedir a su gente, pero sí entonces hacer una suspensión de contrato donde exista la posibilidad que el trabajador pues tenga esa esperanza de poder contar con su plaza en el momento en que la empresa empiece a reactivar su economía. Y eso es muy importante porque si no, imagínate, el nivel de desempleo estaría pero sobrepasando también los límites, Julio. Exactamente, Estados Unidos utilizó este modelo y fíjate, llegó a tener una cantidad en millones obviamente de desempleados, más o menos 43 millones de desempleados en la parte más álgida del COVID-19, y después de esos 43 millones, 38 millones de estadounidenses, al menos, porque puede ser que haya subido esa cifra, recuperaron sus empleos. Entonces, ahí vemos de alguna manera esta cuestión. Lo que sí hay que hacer con los programas sociales ahora es darles un seguimiento, pero digamos no tal vez una continuidad. Lo que hay que hacer es darles un seguimiento para ver a quiénes llegaron y realmente los beneficios que se obtuvieron. Aquí hay que ver, tiene que tener un monitoreo, una evaluación y por supuesto una revisión para la transparencia. Por supuesto, eso es muy importante. Y quisiera que nos mostraras otros datos, Julio, para seguir ampliando también y poder ejemplificar entonces el rendimiento o no de estos programas. Con mucho gusto, Sandy, a tus órdenes y por favor, nuestra producción, ayúdeme, ahí los tiene usted. Vamos a analizar estos datos. Entonces, lo que hay que establecer precisamente es lo que estábamos hablando, Sandy, la efectividad de tales programas aquí en Guatemala, de ayuda social en cuanto al tiempo, la forma y los montos que fueron proporcionados a los guatemaltecos, hacer una verificación real. El propio Estado de Guatemala debe hacer un monitoreo, debe hacer una evaluación y debe hacer un seguimiento en cuanto a la efectividad y en cuanto al impacto que tuvieron los programas implementados. ¿Sabes por qué? Porque cualquier desastre puede volver a pasar y si de verdad no hubo un impacto que sea tan positivo, ver en qué puede mejorarse cualquier tipo de programa y si fue positivo, pues tenerlo ahí como un modelo, ¿no? A su vez es importante indicar que ya de cajón existen otros tantos subsidios permanentes para servicios públicos en nuestro país, como el que se da al transporte público y a la energía eléctrica, que de hecho en tiempos de la pandemia inclusive fue mayor el subsidio de energía eléctrica para ayudar la economía del guatemalteco. La creación de mayores oportunidades de empleo a través de la atracción de inversión nacional y extranjera y la certeza jurídica serán mejores soluciones al final de cuentas a largo plazo que este tipo de programas, pero para atraer la inversión necesitamos seguridad, certeza jurídica y el apoyo, como ya lo dijimos, a esa micro, mediana y pequeña empresa para que haya más prosperidad. Y entonces ahí sí, hablemos de que venga más atracción, más inversión extranjera y hablemos de que haya más oportunidades de desarrollo, menos violencia, más probablemente justicia, más polos también de desarrollo con zonas francas y a la larga, menos migración. Así es, Julio. Recordemos que esos programas sociales deben de tener un sistema interno de fiscalización y que también la Contraloría General de Cuentas ha dado a conocer que ha estado pues atento y pendientes de poder monitorear, de poder fiscalizar la ejecución de estos programas para verificar entonces que todo esté con transparencia y eso es importante. Y como ciudadanos nosotros también tenemos el derecho de poder solicitar la información pública si tenemos alguna duda, porque recordemos que cuentas claras siempre se tienen que dar. Se ha hablado entonces de la fiscalización, así es que si usted tiene dudas también recuerde puede hacer uso de ese derecho. Ahí está el mecanismo. Por el momento nosotros dejamos para su análisis y conclusión más objetiva allá en casa para que usted la haga. Mientras tanto, nuestra propuesta es ir a una breve pausa comercial. Pero regresamos enseguida. No cambie, recuerde algo, en este momento y a esta hora, todas las noches de lunes a viernes por TN23 nosotros somos A la Medida.
Buenísimo tenerlo para esta parte informativa de A la Medida. Muchas gracias. ¿Sabe usted que las lluvias registradas en los últimos días no ha detenido el flujo de migrantes centroamericanos con rumbo al norte de nuestro continente? Es más, ellos han aclarado lo siguiente, que dice que han perdido todas sus pertenencias y consecuentemente eso los motiva aún más a migrar. ¿Quiere saber más información? Claro que sí, aquí la tenemos en A la Medida. Alrededor de 100 migrantes han pedido apoyo a Casa del Migrante durante los últimos días. Uno de los motivos que han mencionado para cruzar las fronteras de manera irregular es la pérdida de bienes por daños generados por ETA en Centroamérica. La mayoría de los migrantes que han pasado por el país son de Honduras. A partir de ese desastre natural, con ETA empiezan a migrar. En los últimos 10 días hemos atendido más de 100 personas en la Casa del Migrante. Y es una situación bastante compleja que las personas están enfrentando y nosotros estamos poniendo la Casa del Migrante también en ese servicio para dar esa atención humanitaria integral a las personas, tanto en las fronteras como en la ruta migratoria, porque mucha gente ya están saliendo y justamente el argumento que las personas están presentando en esa salida es que perdieron todo y que reconstruir la vida en lugares arriesgosos ya no pueden más y que ahora intentan buscar un futuro más allá de las fronteras nacionales. La Casa del Migrante también tiene las puertas abiertas para dar refugio a las personas que han resultado damnificadas por las últimas lluvias. Las personas que necesitan de la ayuda humanitaria, la Casa del Migrante tiene las puertas abiertas para brindar este apoyo humanitario y principalmente en este momento de crisis, de desastres naturales que realmente las personas sabemos que son de escasos recursos y que necesitan un apoyo mientras se encuentren en esa situación de emergencia a nivel nacional y también ahora con la llegada de IOTA también nos preocupa que va a afectar una buena parte del país. Y en otra información, el Ministerio de Trabajo dio a conocer que preparan una serie de monitoreos e inspecciones en lugares que se dedican a la fabricación y también a la venta de pirotecnia para evitar así el trabajo infantil. 150 inspectores junto al acompañamiento de la PNC, SBED y otras entidades serán desplegados a nivel nacional para combatir la explotación laboral y trabajo forzoso de menores de edad. Una labor importantísima que estamos realizando actualmente también es la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y pues la pirotecnia, elaboración, fabricación, venta de artificios pirotécnicos es un tema que nosotros tenemos como parte muy importante de este trabajo y también una importante labor en la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Entonces vamos a realizar operativos como se realizan anualmente. Las sanciones que nosotros aplicamos varían también dependiendo de cuál sea la norma laboral vulnerada. Es decir, puede ir de entre 8 y 8 salarios de sanción, pero todo depende de si se emplea algún niño, niña o adolescente en el lugar de trabajo, ya sea para venta, para colocación, para fabricación o elaboración de artificios pirotécnicos, o bien si se ha incumplido, por ejemplo, con el pago de salario, de prestaciones, de indemnización, pero en este tipo de trabajos muchas veces son trabajos temporales que están únicamente en diciembre, ¿verdad? Que inician justo ya con la víspera de las fiestas de fin de año. En 2018 se realizaron más de 560 visitas y se rescataron a 3 menores, mientras que el año pasado se realizaron 497 visitas. Muchísimas gracias por su atención. Mañana aquí lo esperamos. Que pase feliz noche. Hasta mañana. Chao.